Buenos días, bienvenidos a todos, sean bienvenidos. El evento es para presentar el foro Actores Sociales y su impacto en el desarrollo de México, logros, retos y alternativas. Nos acompañan en el presidium el doctor Omar Neme Castillo, investigador de esta unidad académica y director del proyecto Propuesta de metodología para evaluar el impacto de las acciones del programa de coinversión social. Nos acompañan el doctor Adrián Hernández del Valle, jefe de la sección de estudios de posgrado e investigación. La licenciada María Amada Schmal y Peña, directora general adjunta de vinculación y coinversión social de Indesol. Y el director de la Escuela Superior de Economía, maestro en Ciencias, Horacio Sánchez Bárcenas. Echaremos unas palabras que nos dirigirá la licenciada María Amada Schmal. Pues muy buenos días a todas y a todos. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación del Instituto Politécnico Nacional y quiero saludar también al director de la Escuela de Economía, el maestro en Ciencias, Horacio Sánchez Bárcenas, al doctor Adrián Hernández del Valle y al doctor Omar Neme como director de este proyecto. Y agradecer por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Social la invitación para poder asistir a este evento que se desarrolla dentro del marco de las actividades del proyecto de investigación, que es la propuesta de metodología para evaluar el impacto de las acciones del programa de coinversión social a cargo del Indesol y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estamos convencidos en el Indesol que se debe de promover y fortalecer la participación de la sociedad civil organizada en acciones de desarrollo social que beneficien a todas las personas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad. Es por ello que el Instituto Nacional de Desarrollo Social elogia este espacio que genera el Instituto Politécnico Nacional para abordar a todos los actores sociales desde diversas perspectivas y ámbitos de su quehacer cotidiano, sus relaciones y el impacto de su intervención en el desarrollo social. El Indesol tiene muchas expectativas sobre los resultados que se obtendrán en este foro y del proyecto de investigación en su conjunto, derivado de que en diversas evaluaciones externas que se han hecho al programa de coinversión social, se ha venido señalando la ausencia de una evaluación de impacto del programa, tanto en capital social como en el fortalecimiento de estos actores sociales. Por lo que contar con una metodología para evaluarlo nos permitirá conocer más sobre los efectos del programa y las áreas de oportunidad para poder aumentar su efectividad. Los productos de esta investigación, estamos seguros, serán sin duda una aportación muy significativa tanto para el propio programa como para el instituto y para la política pública. Derivado de ello, agradezco nuevamente esta oportunidad. Muchas gracias. Para inaugurar este evento, cedemos ahora la palabra al maestro en Ciencias, Horacio Sánchez Bárcenas. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludamos muy profundamente a la licenciada María Amada Schmal y Peña, directora general adjunta de vinculación y coinversión social. Nos acompaña también nuestro jefe de la sección de estudios de posgrado de investigación, el doctor Adrián Hernández, y pues lógicamente quien está a cargo de este proyecto de investigación, el doctor Omar Neme. Sean todos ustedes bienvenidos a este magno evento, a este foro que va a durar 2 días, el día de hoy y el día de mañana. Va a haber ponencias, una serie de actividades que sin lugar a duda van a coadyuvar y van a generar una vinculación muy importante con el sector social de la economía. Dicho en otros términos, ese tercer sector que es fundamental. Miren ustedes, este proyecto de investigación, Actores Sociales y su impacto en el desarrollo de México, logros, retos y alternativas, es un vínculo que ahorita se está generando en nuestro posgrado. Nuestra escuela no realizaba estas actividades, las realizaba a un nivel un tanto
de hacer artículos, etcétera, etcétera. A partir del año anterior nos dimos a la tarea de darle seguimiento a los programas y convocatorias que, valga la redundancia, que convocan las distintas instituciones. Se le hizo la invitación a los profesores investigadores de la sección, y este proyecto fue aceptado. Sin lugar a dudas, esto va a ser, insisto, va a ser bien, pero bien importante. Uno de los sectores más lastimados de nuestra sociedad es ese tercer sector. Y bueno, las cifras ustedes las conocen y nos las dan a conocer de manera cotidiana. 50 millones de pobres en sus distintas categorías dan fe de ello. Nosotros como institución tenemos la obligación de hacer propuestas para minorar esta situación. Ya la otra parte depende de las políticas públicas que instrumenten el gobierno federal, pero nuestra misión fundamental es esa: hacer propuestas para que ese tejido social se fortalezca. Y en ese sentido les damos la más cordial bienvenida a todas y todos maestros, investigadores que van a participar. Vamos a contar con la presencia de profesores e investigadores de la Universidad del Estado de México, de la UNAM, del Colegio de Tlaxcala, lógicamente del Instituto Politécnico Nacional y de nuestra escuela, de la Universidad de Guanajuato y de organizaciones civiles como el Centro de Estudios para Invidentes, el Instituto Internacional de Investigación y Formación en Prospectiva, Convergencia de Organismos Civiles, así como un invitado del Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Lógicamente, a partir de este evento esperamos sacar alguna publicación y algunas evidencias que le puedan servir a quienes toman las decisiones. Nosotros esperamos que estos vínculos perduren durante mucho tiempo con el INDESOL, con CEDESOL, y bueno, en ese sentido trabajar juntos. Una de las críticas más recurrentes se hacen es del divorcio entre las instituciones de educación superior y el sector productivo y el sector gubernamental. En ese sentido tenemos que hacer esfuerzos por estrechar e incrementar esa vinculación. Creo yo que esto nos va a llevar a hacer propuestas acordes a solucionar los grandes problemas nacionales. Nuevamente sean todos ustedes bienvenidos. La bienvenida nuevamente, licenciada. Siéntase en su casa. Desde acá, desde el instituto, estamos trabajando también esta parte, aunque a veces se piensa que en el instituto solamente se hace ingeniería y medicina y cuestiones relacionadas con las ciencias biológicas. No, también trabajamos la parte social. Y desde acá, insisto, vamos a hacer esfuerzos para trabajar con ustedes. Creo yo que esa retroalimentación va a ser muy importante. Y ahora, sin más preámbulos, les pido que se pongan de pie. Siendo el día martes 28 de mayo, siendo las 10:15, queda formalmente inaugurado el foro Actores Sociales y su impacto en el desarrollo de México, logros, retos y alternativas. Muchas felicidades y que tenga buen desenvolvimiento el evento. Gracias. Agradecemos la presencia de los miembros del Presidium. Y vamos a continuar con los trabajos. Vamos a iniciar con los trabajos de la mesa 1. 5 minutos, por favor, mientras pueden tomar un café, mientras damos inicio. Vamos a dar inicio con los trabajos de la mesa 1, que lleva por título Desarrollo Social y Relación del Gobierno con la Sociedad Civil, y que será coordinada por el maestro José Carlos García Cosco, profesor investigador de esta escuela. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta primera mesa.
Y bueno, la dinámica se va a hacer la ponencia más o menos máximo 20 minutos. Van a pasar todos los ponentes y al final pues va a ser una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien desea, puede hacerse por escrito. Ahorita si alguien desea, hay un formato ya impreso por si alguien desea hacer preguntas. También puede ser de viva voz si es que alguien quiere hacerlo directamente. Y bueno, vamos a comenzar con la maestra Lorena Cortés Vázquez. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, egresada del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, y maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Además cuenta con un máster internacional en Desarrollo Local en la Universidad Politécnica de Madrid y un diplomado en Gobernanza Global, cursado en Alemania, impartido por el Instituto de Desarrollo Alemán y la Agencia de Cooperación Alemana. En el sector público trabajó como subdirectora de Política Sectorial en la Secretaría de la Reforma Agraria y fue jefa del departamento en el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad, el FONAES, de la Delegación Morelos. En el sector de la sociedad civil trabajó como directora de desarrollo del Patronato para el Rescate San Antón y las Barracas de Cuernavaca, Asociación Civil. Actualmente es directora de investigación del Centro Mexicano para la Filantropía. Entonces le cedemos la palabra a la maestra Lorena Cortés. Pues muchas gracias en primera cuenta por la invitación y es un honor ser la primera, además me da un poco de miedo, así que esperemos que todo vaya muy bien y que todos tengan un café y que por supuesto la presentación les parezca interesante. El título de ponencia es La situación y perspectiva de las organizaciones de sociedad civil en México. Evidentemente, yo no sabía que tenía movimiento. Evidentemente solo vamos a dar un vistazo a esta situación porque bueno, es un tema que nos daría para varias tesis doctorales. Entonces, simplemente quisiera comentarles en principio qué es el CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía. Somos una organización que contamos con 25 años ya, este año cumplimos 25 años de trabajar en México. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? La siguiente. Y la siguiente. Ahí está. Bien, en CEMEFI básicamente lo que hacemos es tratar de hacer una vinculación informada y profesional entre organizaciones de sociedad civil, empresas y gobierno incluso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Desarrollamos una serie de servicios que tratan de profesionalizar a las organizaciones y de generar vínculos virtuosos entre ellas, por ejemplo, a través de redes temáticas. Tenemos 6 redes temáticas: educación, medio ambiente, arte y cultura, en fin, y alrededor de 16 a 20 organizaciones que están en esas temáticas se reúnen, hacen análisis de la situación de sus sectores o de sus subsectores y deciden propuestas de políticas públicas, en fin. Tenemos también, nos hemos enfocado en CEMEFI, más que a la capacitación, eso lo hicimos en un principio, a un tema de acreditación. Tanto en organizaciones de sociedad civil como en empresas nos dábamos cuenta que había esfuerzos muy importantes por el beneficio social y sin embargo no estaban sistematizados y no estaban claros. Así es que tratamos de ponerle un orden a esto. Lo primero que hicimos hace ya 12, 13 años es el distintivo de empresas socialmente responsables, que a lo mejor algunos de ustedes lo ubican. Es un proceso que deben de seguir las empresas, cumplir en 4 ámbitos específicos que son medio ambiente, ética empresarial, relación con la comunidad y relación con los propios trabajadores. Cada uno debe de cumplir ciertos requisitos, se da todo un autodiagnóstico y con base en ello, en todo caso, se entrega el distintivo. Este año entregamos a más de 750 empresas, tanto pymes nacionales como internacionales, el distintivo. En ese mismo tenor nos dimos cuenta que las organizaciones de sociedad civil tenían varios problemas y uno de ellos es que les era complicado encontrar donantes y si los encontraban, demostrarles a esos donantes que realmente eran organizaciones que iban a tener una rendición de cuentas adecuada de sus recursos, que iban a hacer un ejercicio adecuado y eficiente de los recursos que recibieran por parte de los donantes. Así es que elaboramos los indicadores de institucionalidad y transparencia, que ya tienen también más de 10 años. Son 10 indicadores básicos muy sencillos, pero que demuestran que las organizaciones tienen una estructura y un potencial para hacer buen uso de los recursos que puedan recibir por parte de donantes. Son algunos ejemplos de los servicios que damos en CEMEFI.
Otros en el área de investigación, que es estrictamente en donde yo estoy, desarrollamos investigaciones y sistematizaciones relacionadas con el sector. Nuestro objetivo fundamental es que todo el público lo conozca, entonces son de divulgación. En ese sentido, algunas son más de corte académico, pero la mayoría se concentra más en un lenguaje y una estructura sencilla para que cualquier persona pueda identificarse con el tema y pueda, en ese sentido, llamarle la atención el tema del tercer sector. En particular, ahorita, por ponerles un ejemplo, desarrollamos un manual de voluntariado en organizaciones de sociedad civil, porque alrededor del 90% de digamos, el staff o la mano de obra dentro de las organizaciones son voluntarios. Sin embargo, las organizaciones de pronto no sabemos bien a bien cómo tratarles y qué hacer con ellos. Entonces, una mala experiencia en un voluntariado, por supuesto que redundará en que esa persona no quiera volver a saber nada del sector. Y está comprobado también por estudios que hemos hecho en CEMEFI que, en cambio, una buena experiencia lo que implica es que esa persona se va a quedar como voluntario toda su vida o como donante toda su vida. Entonces, sin duda para el sector es muy importante tener este tipo de herramientas. Y estamos llevando a cabo también el manual de voluntariado corporativo. Estas son las áreas en las que nos desarrollamos, ya me la cambió, pero no pasa nada. Responsabilidad social empresarial, efectividad y servicio a miembros, el área legal y fiscal, que es fundamental también para que las organizaciones sepan estrictamente cómo deben de presentar su documentación y toda la información que requieren para, por ejemplo, mantener la CLUNI o la donataria autorizada, el área de investigación, que es la que yo dirijo, desarrollo institucional, administración y recursos humanos. Ahora sí la que sigo. Ahí está. Este es para darles un panorama al universo de las organizaciones de la sociedad civil en México. En realidad no contamos con un censo, no tenemos estricta idea de cuántas organizaciones existen en el país. Hay un cálculo que refiere que alrededor de entre 35,000 a 40,000 organizaciones. Para un país de 112 millones de personas, en realidad es muy poco, si se dan cuenta. Y si tomamos en cuenta la densidad poblacional con respecto a otros países, quizás como Estados Unidos o dentro de América Latina, incluso Chile o Uruguay, que evidentemente tienen una cantidad de organizaciones mucho mayor que la que nosotros proporcionalmente. Como les decía, no tenemos este censo, sin embargo tenemos algunas buenas aproximaciones de acuerdo a bases de datos, particularmente del gobierno. En particular tenemos dos, las organizaciones que forman parte de la CLUNI, que tiene, ustedes saben, el INDESOL es quien lleva este registro único de organizaciones de la sociedad civil, que se caracteriza porque son aquellas organizaciones que pueden recibir recursos federales. Si no tienen CLUNI no pueden recibir recursos federales. Y las organizaciones donatarias autorizadas, estas son aquellas que recibieron la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda de emitir los recibos deducibles de impuestos, y en ese sentido es mucho más fácil accesar a donativos tanto de individuos como de corporaciones. Entonces, viendo este universo, digamos que hablamos alrededor de 25,000 organizaciones. Esto es con información de abril 2013. En particular, la CLUNI, María Amada no me dejará mentir, crece exponencialmente día a día, así es que evidentemente si ustedes se meten ahorita a CLUNI van a ver diferentes datos, pero bueno, estamos hablando más o menos de que de CLUNIs hablamos de 20,708, ahorita ya habrá crecido por supuesto, de las cuales 3,500 y cachito están inactivas, es decir, en algún momento se dieron de alta, pero no han seguido con todo el proceso que requiere para mantenerse en CLUNI, sin embargo no se les elimina del registro, y 13,924 están activas y solo tienen CLUNI, ¿ok? Hay 3,200 aproximadamente organizaciones que tienen tanto CLUNI como donataria, por eso, y aquí en economía me lo van a entender perfecto, está en estos traslape del conjunto, digamos. Y organizaciones donatarias autorizadas son 7,320 aproximadamente, de las cuales, nuevamente, 3,200 comparten que tienen CLUNI y otras 4,120 solo son donatarias autorizadas. E incluso si nos fuéramos a escala regional, podríamos ver que hay estrategias diferenciadas. En el sur, básicamente las organizaciones tienen CLUNI, es decir, que están más acostumbradas a que el recurso que pueden obtener provenga de gobierno, sea a nivel federal, estatal, en fin. Mientras que en el norte hay más donatarias autorizadas, es decir, las organizaciones en el norte están más acostumbradas a la búsqueda de financiamiento a través de particulares, sean empresas o sean individuos. En el centro, en el DF, se imaginarán como todo es un merequetengue, evidentemente está concentrada tanto CLUNI como donataria aquí, y aquí hacemos un poquito de esto. La que sigue, por favor. Este es el crecimiento de CLUNI, como verán,
Del 2005 más o menos, que estaban cerca de 3.000 organizaciones, hasta 20.000 que tenemos ahora, verán cómo ha crecido sustantivamente. Ahora es importante, como decíamos, que de estas no todas están activas y no quiere decir que todas reciban dinero de gobierno. Si le das un siguiente clic. De hecho, ahí viene que aproximadamente, de acuerdo al año 2012, 3.000 organizaciones reciben apoyo económico de Administración Pública Federal. Entonces, el estar inscrito en CLUNY no automáticamente quiere decir que vamos a obtener un recurso. Dependiendo de la dependencia, nosotros tenemos que meter un proyecto, ese proyecto va a ser dictaminado, etc., etc. Indesol, y no es porque aquí esté María Amada, pero en verdad tiene un sistema de dictaminación bastante claro y novedoso, porque además es una dictaminación tripartita. De hecho, la semana pasada estuve dictaminando proyectos, y para cada proyecto se tiene que dictaminar, tiene que venir un representante de la academia, un representante de gobierno y un representante de organizaciones de sociedad civil. Entonces eso permite tener pues un poco de crisol de pensamiento para darle la dictaminación adecuada a cada proyecto. Pero cada dependencia tiene sus particularidades en la dictaminación y en las reglas de operación. Existen también programas que no tienen reglas de operación y entonces se vuelve muy complicado saber cómo accesar a recursos a ellos, y además puede estar sujeto a discriminación de cómo se decide colocar los recursos en ciertas partes. La que sigue, por favor. Con donataria verán que ha sido mucho menor el crecimiento. Tenemos del 95, que alrededor de 1.500 donatarias, hasta el 2012, que son 7.320, y de hecho ahorita se va a dar un corte como de 1.000, porque donataria autorizada, en principio es bastante difícil obtenerlo, porque el proceso ante Hacienda no es particularmente sencillo, y tiene además muchas especificaciones. Por ponerles un ejemplo, yo que trabajé en una organización de medio ambiente antes de estar en CEMEFI, no podíamos decir simplemente educación medioambiental, tenías que estar dentro de una reserva ecológica y tal. Entonces se va complicando un poco la forma de obtener la donataria. Aunado a ello, ya que se obtiene, hay una serie de procesos que hay que seguir, en particular términos de rendición de cuentas, que hay que presentar a Hacienda para seguir siendo donataria autorizada. Lamentablemente muchas organizaciones no lo hacen, y lo que estamos viendo es que anualmente alrededor de 1.000 organizaciones pierden la donataria autorizada, que es un montón si se dan cuenta del número que tenemos. Entonces, ahí hay algo que está mal. No sabemos bien. El gobierno, al parecer, en términos de Secretaría de Hacienda, está bastante dispuesto a darle información, pero a lo mejor no llega por los canales adecuados a las organizaciones, y hay un problema que, de hecho, del cual les quiero comentar un poquito en relación con el tercer sector. La siguiente, por favor. Ahorita les comentamos sobre esto, pero creo que vale la pena mencionar las entidades donantes en México. Nuevamente, no tenemos un censo específico de cuántas hay, pero pues se dan una idea del número. A este número agréguenle organizaciones internacionales o gobiernos de otros países. Sin duda la cifra aumentará, pero no sustantivamente. Si quieren, le aumentamos a 500, pero estamos hablando de 500 entidades donantes en México contra... Hablábamos de 30.000 organizaciones de la sociedad civil. Entonces, si de por sí sociedad civil somos pocos en México. Y ahora, peleense por los recursos, porque la verdad es que hay pocas entidades donantes. Esto es sin contar gobierno, por supuesto. Entonces, tenemos las organizaciones que dan apoyo económico a otras donatarias, que son alrededor de 300. Las empresas que nosotros tenemos calculadas, que por ejemplo cuentan con el distintivo socialmente responsables y tienen programas que apoyan a las organizaciones, estamos hablando no más de 40, entonces bueno, el número sin duda es pequeño. La que sigue, por favor. Algunos de los problemas, ya dijimos que existen pocas entidades donantes. Algunas de estas entidades donantes además no cuentan con mecanismos claros para accesar a recursos. Ya vimos que ni por parte del gobierno a veces si no están con reglas de operación claras, pero tampoco las propias organizaciones donantes. Por ejemplo, los programas empresariales, nosotros hicimos un análisis de si tenían un mecanismo específico para accesar a sus recursos y 50% aún no lo tienen. Entonces, ¿cómo funciona? Todavía es por conocidos, ¿no? Porque el CEO conoce o la esposa del CEO conoce o un trabajador propuso, pero no hay una estructura clara como para saber cómo llegar a estos recursos. Las donantes, además, no cuentan con suficiente información sobre las OSS potenciales de recibir apoyo. ¿Qué sucede? Fundación Pfizer.
empieza a trabajar con una organización y si funciona, ya se casó con ella y va a seguir trabajando con ella eternamente. Esto no quiere decir necesariamente que sea algo malo, porque pues es una inversión a largo plazo. Lo que sí implica es que las nuevas organizaciones no tienen manera de entrar. Entonces, por supuesto que tenemos que analizar esa situación. En ocasiones, esto es una de las problemáticas que creo que están en las organizaciones, de pronto la persona que dirige la organización es la misma que es voluntaria, es la misma que vende las palomitas en el cine, ¿no? Hacemos todo en las organizaciones de sociedad civil. El staff aproximado de las organizaciones es de entre 5 a 10 personas. Habemos bichos raros en CEMEFI que somos 40, que somos bichos raros. Entonces, muchas veces dentro de las organizaciones no hay una clara diferenciación de roles. Y la misma persona, que a lo mejor es súper carismática, que fue quien organizó la institución, es la misma que procura los recursos. O a veces se contratan procuradores de recursos, pero estos no tienen una clara idea de una estrategia de negocio, porque a veces nos da mucho miedo decir la palabra negocio cuando hablamos de organizaciones, porque no, es que no es lucrativo. Sí, es no lucrativo, pero eso no quiere decir que sea sin ánimo de pérdida. Y por supuesto que las personas que vivimos en el sector, pues queremos vivir adecuadamente y queremos que sea sustentable la institución. Entonces se contratan a procuradores de fondos que básicamente lo que hacen es andar cachando las ofertas o las propuestas que hay en el mercado y no necesariamente construir una estrategia de negocio. Otro problema es que, como yo les decía, muchas de las organizaciones pierden la donataria autorizada por no cumplir con esquemas sencillos de rendición de cuentas. De verdad es que no es tan complicado, pero las organizaciones de pronto no saben hacerlo porque no contratan a un contador específicamente. O el contador no es especialista en el tema de organizaciones de sociedad civil. Entonces, les cuento un poco qué hacer como si fuera una empresa y no con las características que tienen las organizaciones. Entonces, este tipo de recursos humanos en organizaciones de sociedad civil son fundamentales y todavía tenemos que poner el chip a las organizaciones de la importancia de contar con ellos para profesionalizar la propia institución. La que sigue, por favor. Rápidamente, y porque la mesa se refería también a cuestiones de política pública, les quiero presentar algunos resultados de una investigación que realizamos 2009-2010 de la incidencia o la percepción de incidencia de las organizaciones en México en política pública. La que sigue, por favor. Esta me encanta porque creo que habla mucho de lo que está ocurriendo en México. 40% de las organizaciones, 41% todavía no han tratado de incidir en política pública. Esto es histórico, hay muchas razones, no es que tenga nada de malo. En México, gran parte de las organizaciones de sociedad civil se fueron desarrollando pegado a la iglesia. ¿Por qué? Precisamente por el tipo de gobierno que teníamos y demás. Si estabas cerca de la iglesia, eras un poco intocable, no pasaba gran cosa. Fueron las propias iglesias incluso las que impulsaron gran parte de las organizaciones en México. Hay otro factor. Muchas de las personas, ustedes no me dejarán mentir, decimos yo no me quiero meter en política porque política es grilla y no, mejor no le entro y demás. Grave error, porque la única forma en que vamos a hacer que las cosas cambien es si nos metemos en la política. Eso no quiere decir que sea grilla, tenemos que meternos al trabajo de incidencia y muchas organizaciones todavía hacen su trabajo hacia adelante. La que sigue, por favor. Les hicimos una pregunta a las organizaciones, ustedes conocen más o menos el ciclo de política pública, pensando en las etapas de este ciclo, dijimos, bueno, ¿en dónde creen que tienen mayor fuerza? Entonces, la barra en azul oscuro es la percepción de organizaciones de sociedad civil y la barra clara es de actores estratégicos externos, es decir, no son parte de organizaciones, pero por alguna razón están vinculados a ellos. Pueden ser académicos o gente de gobierno, por ponerles un ejemplo. Si se dan cuenta, ambos actores encuestados dicen que en la parte de diagnóstico es donde las organizaciones incidimos más. Es decir, somos buenos para decir que hay un problema, pero ya después el proceso de elaboración a lo mejor no nos sale tan bien. Hay dos factores sin duda, o bueno, varios, pero al menos con dos ramificaciones. Una, nuevamente, las organizaciones no estamos preparadas para hacer incidencia en política pública. Yo he estado en varias reuniones que nos han convocado instituciones gubernamentales y hay cada propuesta. Entonces, de pronto había una revisión del Tratado de Libre Comercio, esa me encanta, el Secretario de Relaciones Exteriores de una organización. Es que la solución es acabar con el Tratado de Libre Comercio. Eso no va a pasar, ¿no? Y no es una solución real, ni tangible, ni nada por el estilo.
No sabemos todavía hacer propuesta de política pública. Y por supuesto por el lado de gobierno, también es un relajo. Hay un montón de ventanas abiertas, los mecanismos para la incidencia política pública no son claros y muchas veces nos dejan la puerta abierta exclusivamente para la parte de diagnóstico y la evaluación. Y todo el interior, que es la aplicación realmente, la formulación, el diseño y tal, no hay demasiada puerta abierta para organizaciones de sociedad civil. La que sigue, por favor. Ya voy a acabar. Rápidamente también les preguntamos a las organizaciones que dijeron sí hacer incidencia política pública o al menos intentarlo, cuál había sido el resultado de este intento. Gran parte dijeron que no había ningún resultado, que el gobierno ni siquiera les había abierto las puertas, estamos hablando del 27%, un 10% dijo se rechazaron las propuestas, 34% dijo están en discusión, lo cual pues hay veces que puede ser cierto, sino también es una forma bonita de decir, sí hombre, tú déjala y aquí le echamos un ojo. Y 29% dijeron que fueron aprobadas. No es el peor de los escenarios. Yo hice un análisis con esta misma encuesta para varios países en Latinoamérica, eran Uruguay, Argentina, México, Nicaragua y Venezuela. Y Argentina y México, ahí nos íbamos. Uruguay estaba en la mejor circunstancia también. Y bueno, se imaginarán que Nicaragua y Venezuela está un poco más compleja la situación por el tipo de régimen que también ellos tienen. La que sigue, por favor. Pero hay una buena razón también para esto. ¿Cuál es el mecanismo clásico por el cual las organizaciones buscan hacer incidencia en política pública? Petición al presidente de la República, ir directo con el funcionario, sigue siendo una relación no institucionalizada, sino de tú a tú, ¿no? Entonces muchas veces trataste de influir, sí, ¿cómo? Le mandó una carta al presidente. Te juro que no la leyó, ¿no? A lo mejor en Twitter pone que sí, pero él tampoco escribió en Twitter, ¿no? Entonces eso no va a pasar, ¿no? Todavía tratamos de tomar este camino. Es natural, en México muchas de las cosas lamentablemente se siguen solucionando de manera personalizada, pero si nosotros como organizaciones no somos aquellas que buscamos la institucionalización del camino, mal estamos, porque no les quiero decir ahorita con el cambio de gobierno cómo estamos las organizaciones nuevamente tendiendo puentes, porque nos tocó otra vez. No pasa nada, pero si ya tenemos un camino institucionalizado, ya tenemos una ley de fomento, eso ya está estructurado, eso ya nos ayuda. La que sigue, por favor. Un poco de conclusión, la política pública, ustedes lo saben, en los últimos sexenios se ha centrado sustantivamente en el tema de combate a la pobreza. Si bien esto no quiere decir que sea malo, pero son programas muy focalizados y no se ha abierto el panorama completo para entender que la problemática social va mucho más allá del combate a la pobreza y que la pobreza es más bien una consecuencia más que una causa. Si no agarramos las causas, en problemas estamos. En el discurso se reconoce que sociedad civil somos importantes. En la realidad, depende. En la práctica, hay pocos recursos destinados a las organizaciones para fomentar las actividades de sociedad civil y, sin duda, hay una falta de articulación para saber hacia qué caminos debemos de seguir. La que sigue, por favor. Algunas propuestas les voy a leer muy brevemente. Para gobierno, establecer mecanismos de participación que vayan más allá de los espacios de consulta, consejos consultivos, homogenizar los mecanismos de participación entre las secretarías y dependencias de gobierno, porque lo que nos piden en una no nos piden en otra, impulsar legislación y reglamentación local, porque a escala federal, de verdad, la cosa no está tan mal, pero nos vamos a los estados y ni les cuento. Hay algunos que están más o menos y hay otros que están pésimos. Brindar asesoría sobre los diversos mecanismos para incidir en políticas públicas, fortalecer redes de organizaciones que buscan la incidencia, incrementar presupuesto para el apoyo al trabajo de las organizaciones de sociedad civil. Algo muy importante, generalmente cuando gobierno da recurso, y muchas veces donantes también, nos dicen, pero no lo apliques en nada relacionado con la administración de la institución, es solo para el proyecto. No le están permitiendo a la institución fortalecerse, porque ¿qué pasa? Que se siguen sin contratar personas de tiempo completo o staff con prestaciones ni nada por el estilo, porque todo tiene que ir invertido al proyecto. La que sigue, por favor. Para organizaciones, que también por supuesto tenemos con la que nos pisen, desarrollar, como yo decía, un plan de negocios acorde con los servicios que proporcionamos. En CEMEFI siempre decimos, somos sin fines de lucro, pero sin ánimo de pérdida. ¿Okay? No quiere decir que porque estamos en sociedad civil no podemos ganar un buen salario. No quiere decir que no podemos hacer carrera dentro de la institución, no quiere decir que vamos a ser voluntarios toda nuestra vida. Diversificar fuentes de ingreso. Lo peor que puede hacer una organización es depender de una sola fuente.
sea gobierno, sea una empresa, sea quien sea, porque además se te quita la autonomía. En caso de contar con procurador de fondos, hablar de la sustentabilidad que vaya más allá de simplemente buscar los donativos que están en el aire, brindar condiciones laborales adecuadas para el staff que estamos dentro de las organizaciones, invertir en personal administrativo, lo que yo les decía, un buen contador va a salvar vidas, señalizarse, esto en los economistas sé que me lo van a entender perfecto, el mercado de los limones, ¿no? O certificarse. CEMEFI es una opción, pero hay otras opciones. Crear conciencia de la importancia de participar en la incidencia en política pública, quitar que ese 40 y tantos que dice que no participa, tenemos todos que participar y buscar alianzas con pares. Sin duda la idea de redes es muy buena, pero aterrizando para qué queremos las redes, porque si no luego se vuelve el club del café, se los aseguro. La siguiente, por favor. Simplemente agradecerles este espacio e invitarles también a que consulten la página del Congreso de Investigación sobre Sociedad Civil. Esta es nuestra 13ª edición, así es que ya tenemos un ratito haciendo este ejercicio. Pueden presentar ponencias en modalidad individual, mesa de trabajo, póster de investigación, y pueden meter las ponencias hasta el abstract, hasta el 14 de junio, y cualquier duda al respecto está en la página del Congreso y está mi correo electrónico y yo estoy a sus órdenes. Gracias. Bien, también estaba propuesta la maestra María Angélica Martínez, pero no pudo asistir, así que pasaríamos con el doctor Francisco Herrera Tapia. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de México, del Estado de México. Tiene una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal en el Colegio Mexiquense y un doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es investigador en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde desarrolla las líneas de investigación de políticas públicas, desarrollo rural y gestión territorial. Ha sido director de proyectos de la Central de Servicios para el Desarrollo del Estado de México, Asociación Civil. Es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en la Red para la Gestión Territorial de Desarrollo de Institución del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y a la Asociación Mexicana de Estudios Rurales y a la Agencia de Servicios para el Desarrollo Comunitario. También, bueno, de la misma organización nos acompaña el ingeniero Juan Antonio Hernández Martínez. Él es ingeniero agrónomo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con la maestría en Ciencias en Productividad Agropecuaria por el mismo Tecnológico de Monterrey. Su experiencia abarca el área de diseño, implementación y evaluación de programas agropecuarios, así como financiamiento para pequeños productores, la comercialización entre productores y empresas agropecuarias, de incubación de pequeños emprendedores, de planeación y desarrollo municipal y de incubación de agencias de desarrollo rural. Ha sido director general de Central de Servicios para el Desarrollo del Estado de México, Asociación Civil, director regional de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural y director de proyectos de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Ellos van a dar, representan la misma organización, van a dar el mismo tema dividido en dos, entonces les cedo el micrófono para que puedan ellos distribuir su tiempo y comentar lo que nos tienen que decir. Bien, muchas gracias por la presentación. Pues en primera instancia agradecer al Instituto Politécnico Nacional por la invitación a través de la Escuela Superior de Economía. Es un gusto estar aquí con ustedes. A la maestra Claudia Mendoza, por supuesto al doctor Omar, que nos hizo la invitación por acá. La presentación efectivamente la vamos a hacer en dos partes. La primera parte la expongo yo y la segunda el maestro Juan Antonio Hernández. Y bueno, un poco ya en la línea que se viene discutiendo desde el principio con la maestra Lorena, creo que estamos ahí haciendo una conexión muy clara a partir de lo que nosotros vamos a presentar en este momento. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Bueno, pues hemos titulado a esta presentación Capacidades y liderazgos en el desarrollo de comunidades rurales, y para esto nos hemos enfocado en 6 estudios de caso de organizaciones civiles en el Estado de México que han participado en el programa de coinversión social del INDESOL precisamente. La siguiente.
Bueno, el objetivo que pretendemos con este estudio es analizar las capacidades y liderazgos de organizaciones civiles en el desarrollo de comunidades rurales a través de 6 estudios de caso de organizaciones en el Estado de México del programa de Conversión Social. Bueno, a manera de antecedentes, ¿qué es lo que encontramos nosotros en nuestros primeros hallazgos? Bueno, en esta vinculación entre Estado y sociedad civil es algo que se ha venido estrechando en las últimas décadas a raíz de la caída del modelo del Estado benefactor o el Estado de bienestar y la entrada en vigor del modelo de Estado neoliberal hace que se empiecen a abrir espacios de mayor institucionalidad a la participación de iniciativas de organizaciones civiles, en la medida que el Estado, bueno, pues deja vacíos institucionales que ciertos actores tienen que cubrir ante la ausencia de programas, ante la ausencia de subsidios, lo que hace lógicamente que se acelere el incremento de la pobreza, y es en ese sentido que en cierta forma las organizaciones de la sociedad civil entran al quite de las actividades que antaño realizaba el Estado. Bueno, esto hace precisamente que haya una presencia mayor de organizaciones en todos los terrenos, en todos los sectores, y crecientemente se vienen desarrollando estas organizaciones, como lo podemos apreciar, ya nos lo comentaba la maestra Lorena, si vemos esa gráfica, cómo se han incrementado precisamente en las últimas décadas de manera importante. Bueno, esta es una clasificación que está reconocida a nivel de la institucionalidad en México. Estamos considerando precisamente la organización social que está adscrita a la sociedad civil con ese cariz de organización. Y bueno, estamos básicamente enfocándonos a organizaciones sin ánimo de lucro, que pueden ser asociaciones de autobeneficio y instituciones de terceros, como son las organizaciones de la sociedad civil, que es a las que nos estamos enfocando. Aquí encontramos fundaciones con patrimonio propio, asociaciones operativas, que es un poco las que nosotros estamos seleccionando, con las que estamos trabajando, y instituciones en el sector de servicios. La siguiente. Bueno, ¿qué características tienen estas organizaciones que están reconocidas en el ámbito oficial institucional? Bueno, son organizaciones en primera instancia legalmente constituidas, es decir, tienen una figura jurídica. Si bien la sociedad civil es grande y no toda está organizada, aunque la que está organizada está adscrita a cierta figura legal. Y bueno, hay otra gama de organizaciones que quizá no tienen esa figura legal, pero que sin embargo operan a nivel de grupos, muchos de ellos que son informales y que también, no por el hecho de no estar constituidos legalmente, no son sociedad civil. También son sociedad civil, nada más que se manejan en otro ámbito, digamos, no formal, por ponerlo entre comillas. Son figuras no lucrativas, atienden a terceros, son de carácter operativo, es decir, su trabajo es muy cercano al territorio, muy cercano a la población, y eso los hace tener un lazo de confianza a nivel muy cercano con las comunidades. Pueden tener o no patrimonio propio también, y tienen como objeto social, puede ser varios sectores como la educación, el desarrollo, la salud, la ecología, asistencia social, tecnología, ciencia, cultura, derechos humanos y actividades cívicas. Como pueden observar, pues el mosaico realmente de organizaciones es muy amplio. Sí. Contribuciones al desarrollo social a partir de la teoría. Bueno, hay algunas dimensiones que se están considerando aquí para establecer esas características básicas de estas organizaciones. Importante es, por ejemplo, la escala. ¿A qué escala de incidencia están trabajando estas organizaciones? Puede ser a una escala territorial muy pequeña, que es un ejido, que es una comunidad, una localidad, puede ser una escala municipal, regional, porque no estatal, incluso nacional, aquellas organizaciones que ya tienen un peso importante. En ese sentido, su escala es relevante. Su habilidad para alcanzar a poblaciones pobres de difícil acceso. Vaya, esta versatilidad con la que cuentan estas organizaciones, ser equipos pequeños, mayormente operativos, les facilita, tienen cierta flexibilidad para poder accesar a distintos territorios que la gran burocracia no podría hacer, dado que puede obstaculizar esos trámites burocráticos, y esas estructuras masivas dificultan la acción a nivel micro, algo que sí pueden hacer estas organizaciones. Su capacidad para innovar e investigar también tienen esa habilidad, su representatividad y permanencia en la esfera social,
sus destrezas y trato personalizado. Creo que esa es una de las grandes ventajas que tienen muchas de estas organizaciones, su permanencia, su trato personalizado hacia la gente, y por supuesto la complementariedad de recursos. La idea de esta cuestión de diversificación de ingresos es importante en este sentido. Bueno, algunas categorías de acuerdo con estos autores para determinar la contribución e impacto de estas organizaciones civiles a nivel del desarrollo o de la intervención que están haciendo en determinada comunidad y territorio. Bueno, pues está dada también por los números y el número de membresía, es decir, los afiliados que tengan, los voluntarios que tengan en estas organizaciones, el número de beneficiarios a los cuales atiende, ese es importante, les da cierto peso, cierto estatus social. La localización es importante y la cantidad de recursos económicos transferidos. La localización es importante también porque puede variar si es una zona urbana, si es una zona rural, una zona intermedia. También eso determina muchas cosas en términos no solo de la intervención que van a llevar a cabo, sino que hay ciertas agendas, por ejemplo, de política pública que priorizan ciertos subsidios, priorizan ciertos presupuestos y son nichos importantes donde las organizaciones suelen colocarse. Ahora, por ejemplo, que está la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues seguramente en ese sentido se alinean muchas de las acciones de las propias organizaciones de la sociedad civil, respondiendo a las señales que manda el propio Estado en términos de política pública. Luego, el papel que en algunos países desarrollan al sustituir al gobierno en las funciones clásicas del Estado, ¿no? Evidentemente ya estamos hablando de una noción más de espacio público, una noción de espacio público donde no solamente concurre el Estado, sino también concurre sociedad civil, concurren empresas, empiezan a dar alianzas público-privadas, se establecen redes de gobernanza local y en ese sentido surgen propuestas y donde por supuesto que las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol importante que desempeñar en este nuevo modelo de desarrollo que se impulsa. Luego, por supuesto que buscan soluciones y proponen alternativas con métodos y procesos que enriquecen la experiencia del desarrollo de las comunidades. Esta es otra parte importante, depende del enfoque de intervención que cada organización le ponga a su sello propio de intervención hacia la comunidad, es que pues se irán generando distintas alternativas con apego a la comunidad y tiene que ver también con la forma en cómo están construyendo su enfoque de desarrollo. Eso es bien importante. La siguiente. Ubicamos como 3 tipos de generaciones de organizaciones de la sociedad civil, tres grandes generaciones que se han identificado ahí. La primera, la que tiene que ver cuando regularmente una organización surge y se focaliza sus actividades básicamente de tipo asistenciales, básicamente ligados a este esquema de filantropía social, de asistencialismo que permite la ayuda al otro, que facilita el acceso a ciertos recursos, en este ánimo de ayudar. Una segunda generación es cuando ya alcanza un nivel intermedio de maduración las organizaciones en el tiempo y ya estamos hablando propiamente de que se enfocan a promover desarrollo comunitario, o sea, esta vinculación con las instituciones, con los beneficiarios, con su equipo de profesionales, van creando un ambiente propicio para ir perfilando ciertos esquemas de desarrollo comunitario, que quizá las organizaciones no lo ven de esa forma, pero en el camino se van tendiendo puentes, se van estableciendo relaciones que hacen que se activen ciertas comunidades, que haya procesos de activación territorial también que permiten perfilar ciertos esquemas de desarrollo a nivel de la comunidad. Y una tercera generación que es quizá la fase transitoria a lo que un poco se comentaba en la presentación anterior, de qué depende esa capacidad de incidencia en políticas públicas. Yo creo que es del proceso de maduración que van teniendo las organizaciones y en la medida que adquieren cierta adultez, cierta maduración, pues en ese sentido tendrán más capacidad de incidencia en políticas públicas porque ya tienen una base social que las respalda, ya tienen un reconocimiento social, un reconocimiento institucional y en ese sentido creo que su capacidad de cabildeo, de incidencia en los actores políticos es mucho mayor que cuando se encuentra en la primera o en la segunda fase. Bueno, ya un poco para ir viendo los estudios de caso que nos va a presentar Juan, es en primera instancia las organizaciones que se seleccionaron en el Estado de México a revisión.
Son 6 organizaciones, como ya se comentaba, 6 casos de estudio. La primera, que se llama Alternare, Asociación Civil, una organización focalizada en los estudios y modos de intervención a nivel del medio ambiente, recursos forestales sobre todo. La Organización Femenil de Asistencia y Superación, Asociación Civil, ORFE, dedicada también básicamente a la defensa de los derechos humanos, particularmente con mujeres. Patronato Prozona Mazahua, que tiene un ámbito de acción más multidimensional, aunque focalizando la parte de salud, también que está ahí contemplándose en la zona norte del Estado de México. Por un Mejor Santiago Oxtotitlán, que es una organización de reciente creación y que nace a nivel específicamente local en torno a una propuesta específica de desarrollo educativo en su comunidad. Saber para la Vida y Servicios Integrales a Mujeres Emprendedoras, Asociación Civil, Siembra. Son 6 organizaciones que se escogieron. ¿Cuáles fueron los criterios de selección en este estudio? Bueno, es que tenían como requisito haber participado en alguna convocatoria, en este caso del Instituto Nacional de Desarrollo Social, en alguna de las convocatorias de 2006, 2007, 2008 o 2009. Haber obtenido recursos para la realización de un proyecto rural en alguno de los municipios o comunidades marginadas del Estado de México. Todas las organizaciones cumplen con ese requisito. Y tener por lo menos 2 años de antigüedad como organización para tener, un punto de referencia en el tiempo. La metodología utilizada fue de base cualitativa, contemplando talleres de diagnóstico, fueron talleres participativos directamente con la planta operativa de estas organizaciones sociales, y historias de vida, que esta parte creo que yo de las más ricas que se encontraron en el proceso, porque ya es la viva voz de las presidentas de cada una de las organizaciones estudiadas. Curiosamente, es un dato importante que seguramente lo retoma en la siguiente parte Juan, que son mujeres las que están dirigiendo estas organizaciones sociales, y eso ya de entrada nos dice algo, porque hay una cuestión de género ahí implícita que valdría la pena revisar a fondo. Y bueno, esos son los resultados que a continuación va a presentar Juan. Gracias. Bueno, algo de lo que buscábamos en esta investigación era, en parte, en relación a las OSCs dedicadas al desarrollo rural, sabiendo que dentro de los números que daba la maestra Lorena, una parte muy mínima de este total de casi 30,000 organizaciones a nivel nacional es la que se dedica a desarrollo rural. Mucho por las implicaciones que esto significa trabajar en el medio rural, por los tiempos que requieren procesos así y los recursos. De acuerdo a los datos que también da la maestra en términos de aquellas que son donatarias, es donde pudimos encontrar de las que son donatarias qué número está dedicada a desarrollo rural, y es el 10%. O sea, del total de las 30,000 OSCs que tenemos en el país, exageradamente el 10% está ubicada en desarrollo rural, que de alguna manera se vincula mucho con combate a la pobreza, y que para nosotros es muy importante, ¿no? Si tenemos un problema muy fuerte de pobreza en México, donde tenemos 52 millones, y de esos 52, 17 están en el medio rural, pero de los 17, casi 2 están en pobreza alimentaria o extrema, pues necesitamos hacer algo, y quien puede hacerlo son las OSC dedicadas al desarrollo, por 2 aspectos importantes. Pueden llegar donde no llega el gobierno, y 2, tienen una capacidad de innovación, de implementación que no tiene en ese sentido el gobierno. Y fue la base de este estudio, decir, bueno, ¿qué podemos encontrar en estas 6 OSC? Y algo que lo voy a marcar al rato, pero es cierto, fue de entrada muy interesante, todas dirigidas por mujeres. El tipo de figura legal coincide con lo que el mismo gobierno nos dice. La mayor parte, todas estas 6 OSC son asociaciones civiles. Lo que nos dice la estadística de gobierno es que el 92% son asociaciones civiles, o sea, es la principal figura en la cual se constituye la sociedad civil para trabajar, en este caso, hacia terceros, ¿sí? Concretamente desarrollo rural. Interesante también de estas 6 figuras, el promedio que tienen de años de haberse constituido es de 9, la mayor tiene 17, la menor tiene 2 años. Sin embargo, no significa que a partir de esa fecha se constituyeron,
muchas empezaron antes, empezaron por una persona haciendo labor comunitaria, algunas desprendiéndose de otras organizaciones o incluso haciendo división de otra organización para entrar. Pero lo que nos dice es que finalmente son pocos años. Si el promedio de estas 6 son 9, es poco el número de años que tienen participando en un territorio específico, ¿no? Adelante. Todas son donatarias autorizadas menos una, coincidentemente la que tiene 2 años de que se constituyó, lo cual coincide con lo que dice la maestra Lorena. Es muy complicado el ser donataria autorizada en este país, porque un requisito es que se valide por alguna entidad de gobierno lo que está trabajando esa organización, y no es tan fácil que alguien que apenas está comenzando sea validado por una entidad de gobierno que diga está haciendo bien su trabajo, ¿no? Pero también es cierto, hay otra implicación de carácter económico. El que yo me haga donataria autorizada implica que tengo que estar auditando mis estados financieros cada año, reciba o no reciba donativos. Y lo mínimo que cuesta un dictamen son casi 10,000 pesos al año. Entonces esto también implica a veces cuestiones fiscales que las OSC dicen, bueno, si voy a tener una proyección de donativos importante, le puedo entrar, ¿no? Adelante. El objeto social preponderante de estas 6 figuras es el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, en términos generales, pero lo interesante es que de esas 6 hay diferencias. Una está en medio ambiente como Alternare, otra está en derechos humanos como Orfe, Santiago Xotitlán, que está metida a pelear por su pueblo, Promasagua, que su corazón es el corazón, pero la salud, perdón, pero a partir de ahí el desarrollo comunitario. Entonces esto es interesante, tienen objetos que coinciden con la ley en términos de a dónde están abocadas, si es desarrollo de comunidades y pueblos indígenas, pero cada una le aplica su particular enfoque de hacer las cosas, si es derechos humanos, si es generación de ingresos, si es en este caso medio ambiente, ¿sí? Adelante. El número de personal contratado igual coincide con lo que nos decía la maestra Lorena. De estas 6 figuras, el promedio es 9 personas, desde la que tiene más, que tiene 20, que es Promasagua, hasta la que tiene menos, que es la que tiene 2 años de haberse constituido, que no tiene nadie. Y es lo que decía la maestra Lorena, la fundadora es la que promueve, es la que hace gestiones, es la que abre la oficina, es prácticamente la que está al frente de todas sus actividades, ¿no? Y esto es importante decirlo, dice la doctora Girardo, pues tenemos una limitación muy fuerte en las OSCs, es su capacidad de profesionalización, de hacer bien las cosas, que se relaciona pues mucho con la parte de recursos. Y yo como personal no tengo la seguridad del próximo año de seguir en la organización, pues es muy limitado lo que puedo también profesionalizarme en ello, ¿no? En personal voluntario, interesante, el promedio es de 4 personas que utilizan a manera de voluntarios, principalmente estudiantes, lo cual coincide con la encuesta nacional de filantropía, que nos dice que en nuestro país es muy limitado lo que en términos de voluntariado se hace, tanto porque no hay mucho la facilidad de la persona para querer ser voluntario, pero también es cierto, no hay una estrategia de las OSCs para reclutar gente y llevarla a propósitos muy específicos. Entonces, a diferencia de lo que decía el doctor Herrera, y que en otros países es un factor de contribución muy importante, y es el número de personas que logran mover hacia ciertas acciones, en nuestro país es muy limitado, muy limitado. Adelante. El perfil de los integrantes, bueno, todas mujeres en estas 6 OSCs, interesantísimo. Lo que encontramos es que en este caso para estas fundadoras la relación de género, el poder hacer algo en esa pobreza, ayudar, y que coincide con mujeres, y esta es otra cosa importante, de esta pobreza rural, de esta pobreza extrema, y que principalmente es seguridad alimentaria o pobreza alimentaria. ¿Y qué significa pobreza alimentaria? Que ni aún el total de su ingreso destinado a la compra de alimentos les alcanza.
¿Y quién es la que está al frente de la economía familiar? Las mujeres. Entonces, ¿quiénes están resintiendo la pobreza rural? Las mujeres. Entonces, qué interesante que son también mujeres las que están encabezando OSCs dedicadas al desarrollo, mucho en esa empatía de hacer algo por su propio género, ¿no? Y de hecho también otra cosa interesante, del total del personal de estas 6 OSC, el 70% son mujeres, el 30% son hombres, ¿no? Y además, muy interesante, con gente muy preparada, ¿no? 4 de las fundadoras y directoras cuentan con algún posgrado y algún doctorado. Adelante. La infraestructura, solo 2 de las 6 organizaciones cuentan con instalaciones, equipo, mobiliario y vehículos propios. O sea, 4 no tienen equipo, no tienen oficinas, no tienen infraestructura, y coincide que las que más tienen, pues son las que tienen más años. Por eso decía el doctor, es cierto, para que una OSC pueda hacer acciones de política pública, pues necesita tiempo, necesita también recursos. Aquí vemos, por ejemplo, la fuente de los recursos, principalmente de dónde viene. La mayor parte, entre el 70 al 80% son recursos gubernamentales. O sea que las agencias, las OSCs dedicadas a desarrollo rural, pues tienen un vínculo muy fuerte con el gobierno para poder hacer ese tipo de acciones, que ya la filantropía es insuficiente. ¿Por qué? Porque la filantropía pues muchas veces es estacional, no es cotidiana. Y para hacer un trabajo de desarrollo, que es estar en las comunidades todos los días, pues necesita unos recursos mucho más voluminosos, pero también mucho más constantes, que en principio están llegando del gobierno con todas sus implicaciones posibles, pero así es de donde están llegando, una cantidad muy corta de donativos nacionales e internacionales, que algunas ya los están teniendo, ¿no? Adelante. 4 de las 6 organizaciones cuentan con documentos de operación sistematizada, y esto implica que sus actividades las han logrado sistematizar, y es parte de lo que adelante viene como fundamental de estas capacidades de las OSCs, pero no todas tienen este grado de profesionalización ni de sistematización de lo que están haciendo, ¿no? Y porque también es cierto lo que decía el doctor Herrera, vienen de una generación que era más filantrópica a una generación más de desarrollo comunitario, y ese umbral pues cuesta delimitarlo para pasar a ser operador eficiente y profesional. Interesante, el origen de estas OSCs fue la visión de una persona. Las que son actualmente las directoras son las fundadoras de estas OSC, y fue en respuesta a una visión que tuvieron. Una que era funcionaria en la Secretaría del Medio Ambiente, y de repente dijo, oye, pues yo pongo leyes desde este lado, pero veo que es bien difícil cumplirlas de aquel lado. Y un día que se fue de aquel lado dijo, pues con razón, nosotros como funcionarios es muy fácil decidir, pero decir que esta es reserva natural, como decreto, y ahora irme del otro lado y vivir donde vivía, y ahora me dicen que no puedo hacer nada, se está en China. Entonces se sale y se va al otro lado y convierte su visión en una OSC que ahora está ayudando a los productores a tener planteamientos ambientales, pero todos son así, ¿no? Es precisamente estas características del liderazgo, y es algo que nosotros encontramos. Las motivaciones. Hay fundadoras que dicen, para mí fue una visión del cielo. Un día de mi escuela, dice una de ellas, me encargaron hacer un trabajo social, se me ocurrió que fuera un trabajo en una comunidad, dice que iba yo a pensar, así lo dice ella, ese día Dios del cielo me puso una visión y una vocación, y es donde nace Patronato Pro Zona Mazahua, un vínculo con las zonas indígenas a través de una visión de una mujer. Otra Vicky por un mejor Santiago Ostotitlán, el municipio decide que no se vaya una prepa para su comunidad, ella se indigna, y ella dice, oye, pues espérate, tanto hemos peleado por esa prepa y que no nos la den, y entonces crea por un mejor Santiago Ostotitlán, que su base de lucha es pelear para que les den la preparatoria. Está otra mujer, Carolina Nieto, que ella es una empresaria y que crea una página de internet donde vincula mujeres entre ellas y entre sus necesidades, y empiezan a salir necesidades de todo tipo, y entonces empieza a crear
mujeres en el campo que provean a las mujeres en la ciudad de diferentes utensilios, y así nace Saber para la Vida. Es una incubadora que una empresa le dice necesito este tipo de guaraches, y ella va a las comunidades y encuentra 10, 20 mujeres, las capacita y empiezan a generar los guaraches para esa empresa, y así tiene un modelo muy interesante de empresarialidad, ¿sí? Sus antecedentes, hay variedades o diversidades, desde esta mujer que le viene como visión de vida, de aquella que Carolina Nieto dice, yo quería jubilarme, y yo quería jubilarme en una empresa, pero cuando encuentro este vínculo entre empresarias o emprendedoras en el medio rural y empresarios, dice, encuentro que es mi jubilación. Dice, y además me va bien porque como mujer me permite hacer muchas cosas y gano bien. Ella dice, yo gano bien como fundadora, como gente de una OSC, ¿no? Preparación académica, son mujeres muy preparadas, las fundadoras, 4 de ellas con posgrado. Sus momentos gratos es muy interesante, los momentos que ellas dicen ha sido más grato en la organización, es cuando ven que la gente está saliendo adelante, cuando dicen las mujeres están vendiendo sus productos, las mujeres terminan contentas de un curso de capacitación, las mujeres logran un empoderamiento en términos de gestión, en términos de que arrebatan o consiguen logros, ellas dicen nos sentimos muy bien, ¿no? ¿Qué representa para la mayoría de estas mujeres el estar al frente de una OSC? Representa un estilo de vida. Ellos dicen, para nosotros no es ser en ese sentido el ingreso el importante, sino todo lo que estamos como mujeres sintiéndonos en términos de lo que producimos y lo que también provoca para nosotros. Entonces es un liderazgo con sentido de vida y que les define un estilo de vida, ¿sí? Los logros que ellas tienen son muy grandes y los anhelos también. Hay una como Janet Arriola de Promasagua que dice, no, yo quisiera que la zona Mazagua pues creciera N cantidades y está haciendo cosas muy interesantes, pero siempre todas dicen nuestras limitaciones son los recursos. ¿Por qué? Pues porque cada año tenemos que estar concursando por recursos ante diferentes puertas, ante diferentes instituciones, y bueno, los procesos no son fáciles ni los tiempos, ¿no? Hay programas muy buenos, pero que no necesariamente me aseguran un siguiente año. Entonces el capital social, las expectativas, la inercia que generé, pues nadie me está garantizando que la continúe, ¿no? Por todo lo que dijimos también atrás. Algo que es muy importante y es, diríamos también, resultado de esta investigación, es qué estrategia es la que están utilizando para generar desarrollo, para beneficiar a sus familias. Y es donde hemos encontrado parte de sus capacidades, una, liderazgo, y 2, su estrategia de intervención. Si ya trabajar en desarrollo es complicado, es más complicado cuando no sé cómo hacerlo, y más cuando vengo de una generación filantrópica y paso a una generación de desarrollo comunitario. Entonces lo que hemos encontrado es que en la medida que una OSC tiene muy clara la manera como va a generar valor agregado a sus beneficiarios, es como puede permanecer, puede lograr más recursos y finalmente puede cumplir su objeto social. Y dentro de esta estrategia de intervención, mucho es el tipo de enfoque que están implementando, o sea, ¿a quién me estoy dedicando? Si quiero atender niños, jóvenes, adultos y de todo, es muy difícil. Tengo que destinar, oye, ¿a quién tengo yo realmente vocación por atender? Pobreza es muy amplio y dentro de pobreza hay madres solteras, hay adultos mayores, hay jóvenes emprendedores, o sea, ¿a quién? Entonces parte de la estrategia es, oye, ¿a quién me voy a dedicar? El ámbito, voy a trabajar a nivel de comunidad, voy a trabajar a nivel de microrregión, o voy a trabajar a nivel de personas, como Saber para la Vida, que ella dice, yo incubo emprendedores. Entonces mi ámbito de acción no es comunitario. Si son 10 mujeres en una comunidad, es más que suficiente porque con ellas me comprometo. Pero por ejemplo, Promasagua, que su enfoque es salud y a partir de salud, desarrollo, dice, yo no puedo irme a un enfoque particular, ni siquiera comunitario, es regional. Entonces esto es muy interesante porque va en función
de dónde eres fuerte para hacer lo que sabes hacer, y que esto se vincula mucho con la vocación del líder. Si el líder es fuerte en medio ambiente, es claro que esa institución va a buscar ser fuerte en medio ambiente. Y ese medio ambiente tiene que ver con su preparación, con lo que atrás haya sido, ¿no? Esto es importante. 3, el tipo de promotor. Estoy teniendo promotores institucionales, ¿y qué significa eso? Promotores que contrato para que hagan la labor de desarrollo, o son promotores de la comunidad que empodero y que automáticamente ellos hacen todo este trabajo. Lo que hemos encontrado es que una OSC exitosa es aquella que desde el inicio empodera a la gente, la certifica, como decía la maestra, para que ellos sean los que hagan esa labor comunitaria. Y entonces el escaso personal de la OSC, se destina principalmente a actividades estratégicas. Si tengo 4 facilitadores en la institución, uno está en capacidades, otra está en relaciones interinstitucionales, otra está en financiamiento o procuración de fondos, y otra está en desarrollo productivo, por ejemplo, ¿sí? O sea, en vez de que esos 4 anden en campo, más bien están atendiendo áreas estratégicas, y quienes realmente están trabajando en campo son los promotores comunitarios vinculados a su propio proyecto. Entonces, esta parte es muy interesante. Creo que en la medida que OSCs dedicadas al desarrollo también esto lo focalicen, es mejor. El tipo de recursos. Si solamente dependo de recursos gubernamentales, soy muy vulnerable. Tengo que tener una gama mayor, y es lo que encontramos. Organizaciones de más de 10 años tienen más de 3 tipos de recursos: gubernamentales, públicos, privados nacionales y privados también internacionales, y hasta otros tipos de esquemas que han encontrado donde generan un ingreso por sus propios servicios, ¿sí? Y finalmente, el tipo de liderazgo. No es lo mismo que yo llegue como director a una OSC a que yo haya fundado mi OSC de mi visión y yo sea el director. Es una dinámica diferente, porque el uno es asalariado y el otro realmente es dueño y es el que tiene esa visión. Entonces, esta parte es la que hemos encontrado. Conclusiones: a diferencia de otros países, en México la actividad de las OSC dedicadas al desarrollo está muy asociada a las instituciones y recursos de gobierno. El acceso a los recursos gubernamentales hace que las organizaciones de la sociedad civil se conviertan en operadoras, y esto también pues es ventaja y es desventaja. Ventaja porque tengo recursos, pero desventaja porque muchas veces mi estrategia de intervención la tengo que subordinar a la estrategia del que me contrata, y ese me dice: no, así es mi modelo y así lo desarrollas. Y muchas hay es donde tienen que ser muy buenas para llevar los dos a la vez. El buen éxito de las organizaciones de la sociedad civil depende de la satisfacción y cumplimiento de tanto los beneficiarios como de las entidades de gobierno. O sea, no basta que la gente en el campo esté muy contenta con lo que hago si finalmente me califica mal quien me dio el recurso. Entonces tengo dos clientes ahí, ¿no? Adelante. De las principales contribuciones al desarrollo asignadas, de todas estas que nos marcaba el doctor Herrera, las que encontramos para nosotros muy importantes en OSCs dedicadas al desarrollo es la estrategia de intervención y el liderazgo. O sea, si hay 2 capacidades que la teoría dice son claves en otros países, en el nuestro, una tiene que ver con esa estrategia de intervención y también con ese liderazgo. Sí, dice el segundo: dentro de esta estrategia es clave el liderazgo de la persona fundadora, así como el tipo de promotor de quien lleva a cabo las acciones de la organización. Adelante, son todas. Eso es a manera de resultados. Muchas gracias. Bien, pues ahora vamos a pasar a sesión de preguntas. Si alguien desea hacerla por escrito, se les pasó un formato, o no sé si alguien quiere hacerla de viva voz, adelante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta directa? ¿Te pasan el micrófono?
Sí, buen día. Agradezco mucho la invitación. Yo soy maestrante de la escuela vecina, de la ESCA Santo Tomás. En principio de cuentas, pues una felicitación a los organizadores del evento. Me parece sumamente interesante que den un espacio a este tipo de temáticas y que se puedan desarrollar aquí dentro del Politécnico, algo que no había visto hasta este momento. Bueno, voy directo a la pregunta. No está dirigida a alguien en particular, espero que puedan dar algunas contribuciones entre todos. En el afán de las organizaciones de la sociedad civil de buscar esa procuración de fondos, ya hablaron de dos formas institucionalizadas, que es el CLUNY y la donataria autorizada. Por ese lado, me parece que todavía existen algunas áreas de oportunidad. Ustedes como investigadores, mejor que nosotros como actores sociales, lo tienen muy claro. Sin embargo, a veces en esa búsqueda de la procuración de fondos tenemos contacto directo con algún funcionario público o con algún empresario que en un inicio muestra el interés de apoyar esta causa. Sin embargo, la pregunta es: ¿en qué momento se está poniendo en riesgo o en peligro la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil al buscar este apoyo? Porque nos hemos dado cuenta que en determinado momento ya te empiezan a condicionar. ¿Qué podemos hacer en este caso como organizaciones de la sociedad civil? Bueno, principio de cuentas, ¿en qué momento se pierde esa autonomía o podemos detectar que se está perdiendo esa autonomía y qué podemos hacer al respecto? Esa es la pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para hacer un bloque? ¿Alguien más que desee? ¿No? Entonces, bueno, cuando hacemos la respuesta, vamos a comenzar al revés. Primero vamos a contestar acá de alguien de ustedes, no sé si desea hacer. Bien, en la exposición ya comentábamos que efectivamente hay una clara dependencia de los recursos públicos y eso en cierta forma hace que sí que haya una subordinación de las acciones que las organizaciones proponen a la institucionalidad tal como están formulando las estrategias de política pública, los programas públicos para ser más específicos. Creo que cuando las organizaciones de la sociedad civil tienen problemas por acceder a cierto tipo de recursos, en el afán de sobrevivir en el tiempo, pues se ven en la necesidad de sacrificar parte de sus enfoques o de sus expectativas o de su propia visión de desarrollo en pos de adquirir cierto apoyo gubernamental y eso está claro, creo yo. Pero sin embargo siempre existe el margen, ya lo comentaba el maestro Juan Hernández, de esa posibilidad de flexibilizar y hacer los ajustes que correspondan para que haya esa coordinación entre una visión estatal y una visión más desde la base social, ¿no? Y ahora, este punto de encuentro, ¿dónde lo podemos matizar en ese sentido? Yo creo que los espacios precisamente de participación social y de concurrencia de las instituciones y de la sociedad civil tendrían que ser las ocasiones propicias para alinear precisamente los distintos enfoques y los distintos presupuestos para que en ese sentido no haya disonancia entre la propuesta social y la propuesta estatal. Ahora, la diversificación de ingresos, creo que eso es clave, ya se hablaba de los donativos, que es una opción, y la prestación de servicios profesionales, por supuesto que es otra área de oportunidad, y más allá de ello, pues las posibilidades de cabildeo que la propia organización pueda tener para hacerse llegar de recursos en otras esferas, no necesariamente de los recursos públicos que están asignados vía programas, reglas de operación, etcétera, sino que también existen otras fuentes financieras que las organizaciones pueden explorar, quizá como la banca de desarrollo, por ejemplo, pienso, ¿no? Hay otros autores que manejan como etapas precisamente este tiempo en términos de una etapa filantrópica que dependo pues de recursos en ese sentido más hacia la asistencia, después una etapa que algunos autores brasileños le llaman de servicios públicos no estatales, el ser yo una entidad que opera servicios públicos que le pertenecen al Estado, pero que me los contrata a mí. Y lo que mencionan algunos autores es que en la medida que yo sea un muy buen operador de estos servicios y pueda capitalizarme con ellos o a la par
de ir diversificando a otros recursos, puedo recuperar mi modelo y llevarlo a donde yo quiero, ¿no? Quieras o no, es cierto, si yo quiero hacer un trabajo de más plazo, requiero esos recursos que ahorita están en el gobierno, pero tengo que verlos como un insumo para lo que finalmente soy bueno para hacer y me gusta hacer, y que no, muchas veces no es excluyente de los otros recursos, sino que sí se requiere una madurez para saberlo hacer. O sea, cómo no dejar de hacer lo que sé por lo que me están contratando a hacer, ¿no? Y hay diferentes esquemas, ADL de Cedesol, ADR de Zagarpa, que me ofrecen una metodología plana a la que le puedo meter yo la mía, pero sí se requiere mucha madurez para hacerlo, pero a veces verlo como un tiempo, bueno, voy a ser buen operador, me capitalizo, a la par empiezo a diversificar con otros recursos y empiezo entonces a emigrar hacia lo que domino con recursos mucho más neutros como pueden ser los internacionales. Bueno, ahorita antes de pasarle la palabra a la maestra, me acaban de proporcionar 2 preguntas más. La primera es de Rosa Isela, que es alumna de aquí del Politécnico, que en este caso va dirigida a la maestra Cortés precisamente, y la pregunta es: ¿cómo podría ser el acercamiento de las OSCs con el gobierno? En este caso, si no están suficientemente profesionalizados, y en este caso, si no es una buena idea que sea personal. Y también otra pregunta, que bueno, esa es abierta, los que gusten responderla, es de Mildred González, también es alumna de aquí del Politécnico. ¿Cuál es el papel que deberían de tener los usuarios de las OSCs? ¿Debe ser pasivo? A veces los usuarios esperan más de las propias organizaciones, ¿o cuál sería la cuestión de que los usuarios hicieran más rentable o más factible este tipo de organizaciones? Muchas gracias. Primero, rápidamente, la de Iván. Creo que las respuestas que te dieron es justo el clavo. Yo lo único que diría es que evidentemente las organizaciones necesitamos desarrollar estrategias de negociación, como cualquier otro cabildo. También otra palabra que nos da un montón de miedo en el sector es cabildear, porque sientes que es como maloso, ¿no? Que lo hacen las empresas, gobierno. Tenemos que aprenderlo, y además hay nuevas reglas y nuevas medidas para cabildear, por ejemplo, con gobierno, en particular con la Cámara de Diputados, por ejemplo, y la verdad es que las organizaciones lo desconocemos. Y yo creo que lo fundamental es hasta dónde estamos dispuestos y ser flexibles, como decían los compañeros, a negociar, y hasta dónde dices, esta es la base de la organización y con esto uno no se mete, ¿no? Nos pasa en Indesol que de repente sale la convocatoria relacionado con medio ambiente y la organización se acomoda y le hace y mete la convocatoria, pero ahora hay de cuidado a los niños y la organización vuelve a darle la vuelta, y hay veces que lo logran bien, ¿no? El punto es si eso es lo más efectivo por hacer, porque de pronto pierdes el foco de la esencia de tu organización. Más vale, esa es mi teoría, pero por supuesto no es tan sencillo, pues irte poco a poco y mejor con proyectos sólidos y que realmente representen la naturaleza de tu institución, a querer inmediatamente obtener el recurso. La parte de financiamiento internacional en México está muy mal explorada, porque no es tan fácil, evidentemente, pero también porque no tenemos suficientes fuentes de información, y entonces todo se vuelve a concentrar a pedirle a gobierno, y no es la mejor estrategia. Entonces, en CEMEFI tenemos bases de datos de una organización estadounidense que se llama Foundation Center, que se pueden consultar de manera gratuita. De hecho, creo que tú ya las conoces, Iván. De manera gratuita para cualquier interesado, y básicamente lo que se puede consultar es información relacionada con organizaciones en Estados Unidos, pero poco a poco se van abriendo también en Europa y en otros países. Y algo fundamental que todavía no tenemos en mente en México es que los países emergentes en el tema de cooperación internacional vienen muy fuertes y no lo hemos sabido todavía explorar en México, ¿no? Países como Brasil, en el caso regional de América, por supuesto China y demás, haciendo el análisis de que estos países tienen su agenda y hay que analizarle como si fuera gobierno o cualquier otro donante. Es importante, por supuesto, analizar la agenda, ¿no? En la otra pregunta del acercamiento, a veces es con gobiernos y falta un poco de profesionalización y no hacerlo personalizado. Yo creo que aquí lo que comentábamos, la importancia de las redes.
Si eres una organización muy consolidada, con tiempo ya de trabajo y demás, si CEMEFI llega con alguna institución gubernamental y plantea un tema, como ya nos conocen y como tenemos un ratito trabajando en el medio, a lo mejor, y eso a lo mejor, nos escuchan. Pero si es una organización que tiene poco tiempo y demás, lo mejor es aliarse con organizaciones pares, sean del mismo tema o sea complementario, pero que en conjunto puedan crear una estrategia, porque no es lo mismo que ante ninguna dependencia, o ya sea a nivel ejecutivo, legislativo y demás, llegue una organización que te lleguen 20. Siempre va a ser mucho más impactante que te lleguen 20, de preferencia, por supuesto, con una propuesta sólida y que estén bien organizadas. Si nada más vamos a echar montón, tampoco nos van a hacer caso, al contrario, lo único que vamos a generar es que nos cierren la puerta. Y en cuanto al papel del usuario de servicios, creo que sin duda los doctores van a poder profundizar más en esto, pero me parece que es el usuario de los servicios de las organizaciones juega un papel fundamental, y como organización lo idóneo es ver cómo los podemos incorporar a nuestros procesos. Depende de la lógica de la institución. Hay organizaciones como grassroots organizations o organizaciones de piso, digamos, que trabajan directamente con las comunidades beneficiarias, y ahí generalmente hay modelos que incorporan a los beneficiarios, porque lo idóneo es no proveer estrictamente el servicio de forma gratuita ni nada por el estilo. Tiene que haber un trabajo comunitario, ya sea que paguen por el servicio estrictamente en términos económicos, o que se pague, digamos, con trabajo, que se aporte y que los beneficiarios sean parte del modelo. Eso es fundamental. Tenemos las organizaciones de segundo piso, que son más fundaciones comunitarias que trabajan con organizaciones, que trabajan con los beneficiarios directos. Entonces, este ya tiene otro perfil, pero siempre es importante, también estamos las de tercer piso que trabajamos incluso con las comunitarias, siempre es importante hacer una valoración. Al final los beneficiarios son de alguna manera nuestros clientes, insisto, no tenerle miedo a pensarnos como una estrategia de negocio. Y entonces nosotros en lo particular en CEMEFI, por ejemplo, hacemos encuestas a nuestros miembros y a nuestros usuarios para preguntar qué tan bien o qué tan mal evalúan nuestros servicios. ¿Saben lo que sucede? Nuestros miembros, en CEMEFI somos una organización de miembros, tenemos más de 1,200 miembros, todos pagan una cuota mayor o menor por los servicios. La mayoría de estos miembros no conocen el 80% de los servicios que damos en CEMEFI, porque se hacen miembros de CEMEFI pensando en que con eso ya a lo mejor van a obtener más recursos y demás, o conocen ciertos servicios muy bien posicionados y el 80% de los servicios que proveemos no los conocen. Entonces también este tipo de encuestas, o pueden ser grupos focales dependiendo de la estructura de la institución, pero sirve hasta para dar a conocer los propios servicios que ofrece la organización a quienes sean sus beneficiarios. En el caso de CEMEFI son otras organizaciones, pero en organizaciones de base son los beneficiarios directos de la comunidad. ¿Desean comentar algo de...? Sí, de hecho en las OSCs dedicadas al desarrollo es fundamental la integración de las personas en todos los sentidos. Se dice que, bueno, hay dos factores que afectan a las personas en situación de pobreza. Uno de ellos tiene que ver con el bienestar y por eso las acciones van hacia el bienestar, pero otro tiene que ver con la autonomía. Y la autonomía tiene que ver en su involucramiento en las decisiones, en el manejo de las acciones, y esto implica que entonces quien mejor lo puede hacer son las OSC porque manejan metodologías participativas. Entonces, en el caso de desarrollo es fundamental que se involucren, que integren y que participen, y más si estamos hablando de capacidades, porque capacidades es precisamente ello, que la gente tenga un análisis crítico de su situación, que tome decisiones y que vaya hacia un objetivo de mejorar su calidad de vida. Y esto es con la gente y no solamente como un sujeto, sino como un actor social. Ahora, también es cierto, no solamente aplicaría a las de desarrollo, sino a todas. Aún fueran de corte asistencial, tendría que involucrar al beneficiario por muchas razones, para que también esto permanezca y no sea solamente unilateral, ¿no? Entonces, ahí sí es claro, y más en las de desarrollo, que sí tiene que haber un involucramiento de la gente. Cuando yo les comentaba lo de los promotores comunitarios, es eso, gente de la comunidad que se constituye en el actor social, que empieza a generar acción colectiva dentro de sus comunidades, pero es la gente misma, no son agentes externos.
Bueno, ya una última pregunta, es de César Vargas. ¿Qué se propone para la institucionalización y fortalecimiento de las OSCs que permitan incidir en la generación y operación de política pública? Sistema de doctorado. Nosotros lo que proponemos es precisamente estos esquemas que ayudan a la certificación y a la profesionalización de las organizaciones. Hay muchas formas de hacerlo. Hay organizaciones que, por ejemplo, Fundación Merced, da diplomados o capacitación específicamente para la institucionalización de las organizaciones. Procura da temas relacionados con procuración de fondos. En CEMEFI, como les decía, tenemos los indicadores de institucionalidad y transparencia y cada mes damos un foro a nuestra membresía, pero en realidad está abierto a quien quiera participar, sobre temas muy específicos como temas fiscales, procuración de fondos, manejo institucional, por ejemplo, para presentar informes anuales, cuestiones por el estilo. Entonces, básicamente, tema de capacitación. Si quieren un ejemplo muy concreto, en CEMEFI tenemos otro proceso que se llama consultores acreditados. Muchas veces las organizaciones se nos acercaban a preguntarnos si les podíamos recomendar a algún consultor que les hiciera la planeación estratégica y cuestiones por el estilo. En lugar de decir, mira, mi cuate o fulanito de tal, desarrollamos nuevamente un proceso de certificación de consultores, sabiendo que estos ya tienen una experiencia y pueden ayudar a las organizaciones. Pero yo creo que lo fundamental es el cambio en el pensamiento de las organizaciones al saber que nos tenemos que profesionalizar y que los esquemas que ya se han desarrollado para las empresas pueden ser adaptadas a la realidad de las organizaciones de sociedad civil y que tenemos que pensar en esquemas de negocio, tenemos que pensar en difusión, estrategias de mercadotecnia. Todo este tipo de elementos no son malos para las organizaciones, al contrario, pensando en que somos sin fines de lucro, pero tenemos que desarrollar todas estas estrategias. Sí, igual, un poco tratando de responder a la pregunta más de por dónde podría hacerse esta institucionalización de la participación de las organizaciones de la sociedad civil ya en términos de políticas públicas. Creo que ahí ya se ha avanzado bastante, sobre todo a nivel nacional, a nivel federal, en el sentido de que ya existe una ley a nivel nacional que eso favorece, o sea, ya crea un marco legal sobre el cual las instituciones como la sociedad civil pueden estarse organizando y participando en diversas actividades de fomento. Ahora sí, hay todo un trabajo que hacer a nivel local, a nivel de los estados y municipios. Y yo creo que el punto es por ahí, porque realmente el trabajo se está haciendo in situ, es decir, en el lugar donde están aconteciendo los problemas. Y las instituciones como las organizaciones de la sociedad civil están trabajando a un nivel territorial muy cercano con la gente y realmente no hay marcos legales, locales, estatales, municipales que favorezcan realmente esa actividad ya más de orden regional para activar procesos territoriales donde ya se articulan precisamente los actores del territorio, donde las organizaciones de la sociedad civil toman un papel importante, un rol importante, haciendo ciudadanía, fomentando acciones productivas, pero a partir del conocimiento del lugar y de los beneficiarios donde están trabajando. En ese sentido tiene que trabajarse más en ese sentido, pero yo creo que ya se tiene un buen punto de arranque que es la ley federal y que puede tomarse como un modelo a replicar a nivel estatal, y entonces en ese sentido pues las organizaciones civiles pues ya podrían tener una mayor participación, canalizar sus demandas, incidir ya para diseño de programas públicos, por ejemplo, y yo creo que eso favorecería más este proceso de institucionalización. Bien, y otra pregunta es de Martín Vázquez de la UAM, está dirigida a Juan Hernández, al ingeniero Juan Hernández. Habló de momentos gratos de las OSC, ¿podría platicar un poco más respecto a esto y si se puede considerar un indicador subjetivo del impacto de una OSC? Sí, sí es un indicador en el sentido, pues aún de valorar lo que se está haciendo y más en una actividad que es complicada y que es difícil y que muchas veces
pues implica que la familia también esté apoyando al director, al fundador, al frente de estas organizaciones. Entonces es una parte fundamental el saber que no solamente estoy haciendo algo bueno, sino que está impactando y que me está retroalimentando. Dice un autor que 4 factores claves de saber que estoy haciendo bien lo que hago es: una, que afecte mi cuerpo en términos de que mis necesidades básicas las está cumpliendo; 2, que afecte mi corazón en términos de relaciones afectivas; 3, que afecte mi mente en términos de que estoy innovando y estoy haciendo cosas valiosas; pero 3, dice que afecte mi alma, que estoy siendo trascendental, que estoy haciendo cosas que realmente mejoran. Y yo creo que esa es la gran ventaja de estar en una OSC, que puedo acceder a los 4 si hago bien las cosas, y entonces me retroalimento de los 4, y este último que tiene que ver con el alma, no se diga, ¿no? Entonces sí es fundamental esta parte de sentirme bien por los logros que estoy realizando, o a veces sentirme mal, pero capitalizar eso hacia cosas o experiencias mejores, ¿no? Bueno, ustedes que han estado, que tienen contacto con diferentes tipos de OSCs, ¿cómo entienden estos el desarrollo social? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué es el desarrollo social? Bueno, yo repito acá la pregunta. Básicamente el doctor Neme lo que pregunta es ¿cómo se entiende el desarrollo social en términos de las OSCs? ¿Cómo lo podrían ellos definir? No sé si alguien desea. Maestro. Mira, qué simpático. Esa pregunta da para 2 doctorados. La verdad es que no hay un concepto de todo definido, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha habido una evolución. Yo soy optimista en términos de la sociedad civil. Obviamente hay mucho camino por andar, pero creo que sí ya pasamos en gran medida de este modelo asistencial, como decían los doctores, a el modelo de desarrollo. Y por desarrollo, cada quien entiende un poco lo que quiera, pero sí creo que dentro de los conceptos al menos básicos o comunes al desarrollo es el involucramiento de los beneficiarios, sin duda, y el cuidar, el no comprometer los recursos futuros en ese sentido, como el desarrollo sustentable en el largo plazo, ¿no? Pero la verdad es que no hay un concepto como unidimensional ni nada por el estilo de desarrollo, que creo que en general está bien, porque pues cada quien hace su trabajo, ¿no? Incluso en medio ambiente hay los conservacionistas que no quieren tocar los árboles y hay los que quieren hacer una explotación adecuada de los recursos. En fin, que sí da como para 2 tesis. Sí, pues realmente es una pregunta muy compleja y bueno, de economía saben cómo se construyen las teorías del desarrollo, que realmente es complejo. Pero sin embargo yo creo que sí, más que una definición, yo creo que se están generando acciones que quizá apuntan a un desarrollo que puede considerarse como social en ese sentido, sí, la participación, pero dentro de eso creo que también a nivel individual cada organización tiene su propia visión de desarrollo, si le podemos llamar así, en tanto tienen una filosofía propia de trabajo, tienen ciertos valores que defienden y que tratan de ponerlos a consideración de la sociedad o de las instituciones según corresponda, y que se va construyendo en ese sentido un proceso de desarrollo más que tener una definición propia. Hay como una especie de racionalidad individual que tienen las propias organizaciones que finalmente se ve acotada por una racionalidad colectiva donde ya todos participamos y tomamos voz de ciertas acciones, evaluamos, calificamos, hacemos juicios sobre determinadas acciones que las organizaciones van realizando en el camino, y en ese sentido pues se va construyendo un marco, creo que, de una construcción o de construcción de desarrollo. Ya nada más a propósito del modelo de desarrollo, a propósito de lo que dice Lorena, de que pasamos de un modelo, digamos, asistencialista a un modelo ya más de desarrollo. ¿Por qué luego seguimos utilizando términos que me brincan y que los utilizamos aquí y en el gobierno? Beneficiarios, o sea, ya de entrada estamos poniendo una postura del otro necesita de mí. Incluso ahorita que hablábamos del modelo de intervención, la estrategia de intervención, la intervención comunitaria, también la connotación pareciera ser como
es algo externo que yo voy a casi que irme a meter en hacer algo por ti, ¿no? Entonces, no sé por qué no hemos ido innovando también más el lenguaje. Solo agregaría un micro comentario. Creo que algo también que se está desarrollando en las organizaciones, todavía de manera muy incipiente, es que estamos cada vez más conscientes de la importancia de la medición de impacto. Pero no tenemos idea de qué es eso. Es que se escucha bien bonito. Pero la verdad es que cada vez son más los académicos a los que nos solicitan esta medición de impacto y generar indicadores de impacto. También porque los donantes cada vez lo solicitan más, sobre todo internacionales también. Entonces, es algo que creo que en el futuro vamos a ver con mucho mayor fortaleza. Se está hablando de ello, pero, insisto, todavía muy amorfo, ¿no? Una pregunta justamente tiene relación a esto. Si bien se ha avanzado mucho en las cuestiones de indicadores y de las mediciones que finalmente estamos, aparte con Eva nos ataca constantemente, ¿no? Hoy por hoy no tenemos una herramienta, un mecanismo que nos determine o que nos dé un halo de saber el impacto que tiene las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo social, ya sea regional, personal, focalizado, etc., con base a un proyecto que ya está establecido. ¿No tenemos un indicador, un mecanismo de evaluación de ese impacto? ¿O solamente se podría generar por proyecto propio? Yo creo que sí es un poco por proyecto. Hay una todavía confusión muy seria entre evaluación de resultados e indicadores de impacto. Entonces es clásico que las organizaciones decimos, no hombre, si tenemos un impacto brutal, ¿cómo? Pues beneficié, ¿no?, a 1000 familias. Ajá, ese es un resultado, no necesariamente es el impacto. Entonces, hay la clásica estrategia a través de Coneval y el clásico marco lógico, ¿no?, la matriz de marco lógico, que ayuda ya en esa medida. Muchas organizaciones todavía no lo saben aplicar. Insisto, por ejemplo, Merced en sus diplomados lo da bastante como la metodología, pero sí va caso a caso. Sí creo que el desarrollo de indicadores tendría que ir un poco caso a caso, si bien pudiéramos encontrar, todavía no existe algún común denominador. Okay, y entonces estaremos hablando que la parte del fortalecimiento de las instituciones, de los actores sociales, realmente tendría que ser como un poco más pronunciado, ¿no? Tendría que, no sé si sea mayor enfoque al fortalecimiento de la misma OSC o la institucionalización de la misma, ¿no? Gracias. Pues son los dos aspectos, porque decíamos que procesos de desarrollo implican tiempo, están en esas dos vertientes de bienestar y de autonomía, y no solamente implica una mayor profesionalización para la OSC de poder hacerlo, sino el tiempo y los recursos, la especialización misma para conseguirlo. Entonces creo que en ese sentido va cómo se especializa una OSC en lo que está haciendo y haciéndolo bien, porque también es cierto eso, se tiene que focalizar, aún hablando dentro de pobreza. Yo decía, hay muchos aspectos que existen, y cuál de ellos tomo, y en cuál me especializo, y en cuál genero el mayor valor agregado posible, pero también es cierto, teniendo el entorno y teniendo las condiciones para hacerlo. El tener gente voluntaria, el tener un margen de medio año para operar un programa es imposible, ¿no? Gracias y felicidades por sus ponencias. Bien, pues antes de concluir, a nombre del comité organizador, hago entrega de reconocimientos para los ponentes, en este caso para la maestra Lorena Cortés, para el doctor y para el doctor Francisco de García. Bueno, vamos a pasar a la mesa 2, vamos a hacer un pequeño receso de unos 10 minutos en lo que cambiamos aquí los nombres, así que en la parte de atrás hay un poco de café, si alguien desea galletas, y pues muchas gracias por asistir a esta mesa 1.